Bueno, estamos en contacto directo desde Santiago con el buen amigo, el doctor tribuno, igual que Evelyn, de la República, José Ricardo Tavera, quien está en su oficina convirtiendo los papeles en papeleta. Bienvenido, José Ricardo, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Esa frase me hace recordar al doctor Rafael Mirabal, un amigo muy querido, oído ya hace algún tiempo de este plano, Pero que no miento, ¿verdad que no? era una de sus bromas. Son bromas. José Ricardo, primero te llamamos para conocer sobre la convocatoria a una marcha que está similar a la realizada hace alrededor de un mes y medio, en la primera semana de agosto, de julio, en la capital, y que ustedes van a emular en Santiago, o que nosotros vamos a emular porque yo estaré allí. Espero que Evelyn y Jorge estén también acompañándonos. Sí, muy buenos días a todos, Evelyn y Jorge, al igual que a ti, Ángel. Siempre muy agradado de compartir con ustedes. Ciertamente, un grupo de dominicanos y muy especialmente el liderazgo del Instituto Duartiano, hemos entendido que los dominicanos necesitamos, en primer lugar, unirnos. La palabra unidad es clave como fundamento de la Marcha Patriótica RD. Por otro lado, además de que necesitamos unirnos, aunque a lo interno tengamos diferencias, porque ustedes con quienes que saben y me ven debatir saben que internamente tengo mis posiciones y son críticas en lo que respecta al tema del gobierno y de las cosas, y como todos la tenemos. Pero de cara al mundo, los dominicanos necesitamos presentar una cara de unidad. Porque el tema haitiano tiene muchas aristas y nos toca actuar internamente y externamente. Y la primera agenda es que mientras Haití sea una fábrica de desgracias, entonces nosotros vamos a tener un territorio de producción permanente de expulsión de población. Mientras no se redima a los haitianos, mientras no se trabaje en las causas de la migración, de la expulsión de población, que son dos cosas diferentes, de los haitianos, entonces nosotros vamos a tener una amenaza cada vez más grave. Entonces, el tema es, vamos a trabajar en la causa del problema, que es tratar de generar esperanza a través de una administración internacional o lo que fuere necesario. Si los haitianos no son capaces de generar los acuerdos necesarios para ellos poder, vamos a decir, autogestionar su futuro, pues obviamente en algún momento la comunidad internacional, frente a esa inercia, tendrá que tomar una decisión. Pero lo importante es que Haití se produzca un pequeño plan Marshall. Así como se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad necesita trabajar en la redención de Haití, de los haitianos, en la construcción de un nuevo haitiano que esté luego en capacidad de asumir la gestión de su propio destino. Porque en la forma en que ellos han venido desde su independencia hasta la fecha, han demostrado que han sido incapaces. Entonces ahí hay que hacer un trabajo a fondo, porque no se puede seguir permitiendo que en el mundo exista un ejemplo de desgracia tan universal como la que desgraciadamente padece el pueblo haitiano. Entonces, ¿cuándo será la marcha, José Ricardo? La Marcha Patriótica RD nació el 6 de agosto, como tú bien lo has dicho, y continúa en su segunda edición en Santiago de los Caballeros el día primero, sábado 1 de octubre de este año, a las 3 de la tarde, frente a la iglesia de la Altagracia, el Parque Colón. Vamos a caminar a través de la calle del Sol en dirección noroeste hacia el Parque Duarte, frente a la gobernación, y entre la gobernación y la iglesia catedral, donde vamos a concluir. Es una marcha pequeña,
Lo que queremos Y es que, apenas 4 o 5 cuadras, algunos 500 metros. sí, para que, sí, es breve, la marcha como tal es breve, lo importante es la manifestación y la expresión de que allí se pueda leer el manifiesto de Santiago, un acto muy breve en el cual vamos a expresar lo que expresamos en el Parque Independencia. Sencillamente la República Dominicana no está en capacidad de asumir la redención del pueblo haitiano. El contribuyente dominicano no puede seguir cargando solo con el drama haitiano. Y obviamente... En ese punto, José Ricardo, discutíamos aquí ayer, Evelyn y yo, Jorge no estuvo presente, el tema de la ausencia del presidente de la cumbre de la Asamblea General de la ONU, un escenario que era una vitrina ideal, más aún cuando Canadá y China prácticamente han asumido el liderazgo de la discusión del tema del asunto haitiano. ¿Tú compartes la ausencia del presidente de este escenario? Mira, vista la situación que se ha presentado, es comprensible porque las naciones son muy sensibles con la ausencia de los presidentes en momentos como este. Hay una zona del país, la mayor parte del país no ha sido afectada. Hay una zona del país que ha sido muy afectada, obviamente. Pero eso es un viaje de un día, tú de madrugada aquí, vas a Nueva York y haces una exposición y estás aquí en la noche sin problema. Lo más importante no el es... Jueves, el jueves. Lo más importante en esas reuniones, Ángel, no está, el discurso es muy importante, porque es donde se fija posición. Yo he trabajado mucho en esos escenarios y he estado ahí en convenciones mundiales sobre temas de migración y conozco cómo se maneja. He participado de muchas negociaciones en Naciones Unidas más de una vez. Y lo más importante de eso son las reuniones bilaterales que se negocian, que se pactan se hace toda una agenda en la cual se hacen contactos y para procurar alianzas. Lo preocupante es que el presidente no va a estar presente porque el presidente tiene un déficit muy grande, porque él tiene un discurso correcto. Entonces, en los hechos, los generales con los que cuenta para la implementación de su discurso han sido todo el tiempo servidores del ejército contrario a nivel interno. Entonces vamos a tener la representación del país en manos del canciller que cuestionó la sentencia 168-13. Nos jodimos. Y que ha sido todo el tiempo un aliado de la versión de que los haitianos que nacen aquí son dominicanos, etcétera. O sea, hay un déficit, la ausencia del presidente deja previsible que dada la tendencia liberal, entre comillas, del canciller, pues obviamente de alguna manera, bueno, el presidente le ha cogido con eso porque hay una presión muy grande, los nacionalistas, los neonazis, los xenófobos, los racistas, y entonces, pero nosotros entendemos que porque esa gente sirve y el canciller es uno de los principales. Entonces yo no entiendo, ahí va a estar, el canciller el presidente va, por ejemplo, a la OEA, que son de las cosas que yo no comprendo. Yo asumo como bueno y válido todo cuanto dice. Como siempre he dicho, Ángel, tú te lo he dicho a ti 1000 veces. Dice todo lo que se debe decir, pero no hace todo lo que se debe hacer. Por ejemplo, se va a la OEA, ahí tiene el embajador que dejó Danilo ahí, un sirviente de la embajada americana y un sirviente de las causas de las ONGs y de todos los grupos que están a favor de la dominicana, el embajador Fiallo. O sea, sí. Ese muchacho es un sirviente de esas causas. Entonces, tú no entiendes. Yo no comprendo cómo tú impulsas la construcción. Yo digo que siempre he visto con respeto la construcción de la valla perimetral, como le llama el presidente.
Yo le llamo la empalizada fronteriza. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú te pones a mirar eso, el presidente está construyendo eso, pero ¿cómo tú vas a salir a defender esa obra con este equipo? Si tú tienes el director del Instituto Nacional de Migración que te saca de la gaveta el plan de contingencia de emergencias migratorias para el establecimiento de campamentos de refugiados en la zona fronteriza. Entonces, yo no entiendo esa dicotomía en la acción gubernamental. Entre el discurso y la acción. Jorge, mira, una pregunta para ti. Indudablemente comparto contigo que la ausencia del presidente es un déficit importante. Incluso el país, yo creo que el presidente debe pedir que la Cancillería reubique su discurso y pueda promover las reuniones bilaterales que tenía o grupales, porque a veces se hacen reuniones, porque es que ahí hay mucho cabildeo. No, y hay una gran oportunidad porque Canadá definió que su primer ministro va con un discurso muy claro. El asunto haitiano. Y la agenda. Canadá asumió el tema haitiano como líder mundial. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad. Jorge Minaya tiene una pregunta para ti, José Ricardo. Sí, José Ricardo, nosotros siempre hemos planteado el tema migratorio, del cual tú eres un experto, de la problemática del empleo informal en los haitianos en la República Dominicana. ¿Qué medidas se recomienda para que esos haitianos entren al sistema, coticen? Porque por una parte el pueblo dominicano es afectado por la evasión de impuestos y por otra parte el pueblo haitiano es afectado por la explotación ilegal. Entonces, ¿cómo se puede regularizar este tema sin que las dos industrias que son las más empleadoras de los haitianos se vayan al piso, sean afectadas? Mira, el problema es muy serio, Jorge, porque te voy a explicar. Mira, la gente habla del problema del país con el tema migratorio. Nosotros no tenemos para comenzar un problema migratorio. Nosotros tenemos una vecindad con el colapso. Y al ser vecinos del colapso, que tiene como gendarme el caos, entonces nosotros tenemos un territorio que promueve expulsión de población. Sí, que no es el fenómeno de expulsión de población en términos migratorios, no es un fenómeno de naturaleza migratoria. Porque yo siempre hago la distinción de, por ejemplo, nosotros tenemos un fenómeno migratorio con los venezolanos que tenemos, probablemente no pasan de 50,000, tú lo sientes que hay muchísimos, pero eso se pueden contar porque han entrado por el aeropuerto y están registrados y el sistema te puede decir cuántos se han quedado. Entonces ahí hay un problema, pero con Haití no. Nosotros tenemos, cuando yo trabajaba en el Estado en esa materia, entre el trabajo de las Fuerzas Armadas y el que hacía migración, en deportaciones y labores de contención fronteriza, que son dos cosas diferentes, pero se parecen bastante, había un promedio de 350,000 por año. Un promedio. Entrando al país. Sí, que entraban al país y eran devueltos o deportados. O sea, que es una labor significativa. Si eso se hubiese sostenido en el tiempo y hay una política de frontera segura, aquí no hubiesen haitianos ilegales. Porque eso, si tú te pones a mirar, estamos hablando de 1,000,000 y pico de haitianos en 4 años. Entonces, entonces eso hubiese sido muy importante, pero entonces la frontera, hay una puerta fronteriza. ¿Qué pasa con el trabajo de esa gente? Bueno, el problema es que aquí los intereses corporativos promueven esa presencia, porque es una presencia que les conviene. Les conviene porque eso es lo que impacta el mercado laboral en un 54%. Claro. De informalidad. Esa informalidad es la que impacta también en la degradación de las reglas de las leyes de la economía con el tema del salario. El salario es oferta y demanda. Entonces, por eso es que tú ves que el Banco Mundial hace un estudio y dicen que aquí estamos ganando
salarios a nivel de 1990, porque ese ingrediente permite que eso suceda. Entonces, los sectores corporativos de alto nivel se ven muy beneficiados por eso. ¿Por qué? Porque los dominicanos estamos pagando un salario, cobrando un salario muy deficiente. Entonces, ahora, perdón, ahora que usted trata el tema del salario del trabajo y estando incluido en la Asamblea de la ONU, este tema de trabajo forzado, de la hambruna como un problema a nivel mundial, ¿qué tanto puede impactar eso a la República Dominicana en cuanto a su imagen internacional? ¿Correríamos nosotros como Estado algún riesgo en ese sentido? Siempre lo vamos a correr porque somos un Estado débil. Y entonces los estados débiles están expuestos a las presiones de las potencias. Entonces ese tipo de discursos se articulan para el control de las economías pequeñas. Porque ¿qué es lo que han hecho los Estados Unidos y la Unión Europea en China? Una alianza con el PSC. ¿Y qué es lo que se promueve en China? ¿Por qué se van a China? ¿Por qué no siguen generando trabajo en Estados Unidos y en la Unión Europea? ¿Por qué? Pues se van porque están buscando condiciones de trabajo, de explotación, porque vamos a estar claros, ¿cómo se hizo esa China? ¿Cómo se hizo esa China que hoy estamos viendo con una potencia? El fenómeno de la migración de capitales y de personas es un fenómeno, yo le llamo la esclavitud del siglo XXI. Entonces, tú miras, por ejemplo, estamos en el caso dominicano, es un caso similar. Nosotros podemos mirar este fenómeno y vamos a ser siempre cuestionados. Pero cuando son ellos que lo hacen, no hay problema, porque ellos te abren el grifo de la migración según para trabajos donde puedan ver comprometidos sus necesidades laborales, pero cuando se trata de países débiles siempre nos afectan. Ahora mismo, ¿cuál es la amenaza contra el presidente Abinader cuando él asume el discurso que está asumiendo en los organismos internacionales? Pero mira, si hay condiciones deficientes de trabajo, tal como usted lo ha expresado, nosotros podemos sancionar a la República Dominicana gradualmente con el acceso al DR-CAFTA. Entonces, exacto. Por la labor esclavista. Ahora, José Ricardo, finalmente retomemos la información de la marcha, por favor, hermano. ¿Cuál es fecha, hora, lugar? Día 1 de octubre. Mira, gracias por esa oportunidad, Ángel. Es el 1 de octubre a las 3 de la tarde, partiendo del Parque Colón, frente a la Iglesia de la Altagracia, hasta el Parque Duarte, frente a la Gobernación de Santiago, donde concluiremos con la lectura de un manifiesto y a cargo de los líderes del Instituto Duartiano. Todos los dominicanos son invitados. La única bandera que se invita es la bandera nacional. Y sobre la base de una unidad que necesitamos. Primero, para crear la conciencia de la sociedad de que debe empujar a las élites a tomar acciones. Así, allá nos vemos, José Ricardo. Por la gracia de Dios, aquí los espero. Bien, gran placer. Bueno, para... No me deje el reto de traerme la magistrada y a Jorge acá. Así será. Llévela al sur. Miren, señores, va para el sur, vamos para San Juan y para Asua. Después de Santiago creo que va a San Juan, y también se está organizando porque en muchas provincias están pidiendo su propia marcha. Y San Francisco de Macorís tiene que movilizarse. Gracias a José Ricardo Taveras, connotado jurista dominicano, nos ha acompañado. Para Jorge Minaya, para Evelyn Torres Nova, un gran placer, para mí en particular, haber estado con ustedes. Nos vemos mañana. Feliz.